Capacitación en prevención de riesgos laborales. Módulo 1. Marco legislativo. ¿Qué es la Ley 16.744? Es un seguro social que otorga prestaciones médicas y económicas para los trabajadores que sufren un accidente del trabajo o contraen una enfermedad profesional. Además, otorga prestaciones preventivas en los lugares de trabajo. Este seguro es obligatorio para todo trabajador que es contratado según el Código del Trabajo. ¿Quiénes son las personas protegidas? Todo trabajador dependiente, independiente o personas que perciban renta según la Ley de Impuestos a la Renta, estudiantes que realicen trabajos o prácticas, dirigentes sindicales y gremiales. Cobertura. Trabajador está cubierto desde el primer día en que comienza su contrato de trabajo para un empleador. Definiciones de la Ley 16.744. Accidente del trabajo. Es toda lesión que una persona sufra a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. Accidente de trayecto. Son los ocurridos en el trayecto directo de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurran en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. La enfermedad profesional es la causada de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produzca incapacidad o muerte. La cobertura de la Ley 16.744 son las siguientes. Primero tenemos la prevención. Prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Otorgar atención médica para restituir al trabajador en lo posible toda su capacidad de trabajo. Otorgar prestaciones económicas en el periodo de incapacidad como compensación de las consecuencias del accidente o de la enfermedad profesional que la persona haya tenido durante su trabajo. Rehabilitar al trabajador para devolver total o parcialmente todas sus capacidades. O reeducar al afectado para que pueda desempeñar un nuevo oficio o profesión, considerando su capacidad residual de trabajo. Obligaciones del seguro. Primero tenemos al Estado. Supervisar y fiscalizar la prevención, higiene y seguridad de todos los sitios de trabajo a través de los servicios del sistema de salud. Artículo 65 del Código del Trabajo. Prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo necesarias en las empresas o entidades a través de los servicios de salud y aplicar sanciones por incumplimiento. El Estado fiscaliza a las empresas y las obligaciones de las empresas son mantener a todos sus trabajadores afiliados en el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Artículo 1. Proporcionar equipos e implementos de protección personal a todos los trabajadores de forma gratuita. Implantar las medidas de prevención de riesgo que indiquen los organismos correspondientes. Deberán tener actualizados también reglamentos internos, reglamentos del comité paritario y también departamentos de prevención de riesgos según corresponda. Mantener al día el reglamento interno en formato físico y una copia entregada a todos los trabajadores de la empresa. Denunciar inmediatamente al organismo respectivo en el caso de haber sufrido algún accidente o enfermedad que le pueda ocasionar al trabajador una incapacidad laboral o la muerte. También los trabajadores tienen obligaciones. Su primera obligación es la exigencia que están contenidas en el reglamento interno. Cumplir con las normas e instrucciones impartidas por el organismo administrador, por el Departamento de Prevención de Riesgos o por el Comité Paritario de la empresa. Utilizar los elementos de protección personal. Acudir a exámenes médicos de control y participar activamente en todas las actividades de prevención de riesgos del Comité Paritario. Y por último, tenemos los organismos que administran esta ley, que son 4. 3 que son privadas: Asociación Chilena de Seguridad, Mutual de Seguridad y el Instituto de Seguridad del Trabajo. Y por último tenemos la pública, que es la ISL, Instituto de Seguridad Laboral. Ellos tienen como obligación prescribir todas las medidas de higiene y seguridad en el trabajo que las empresas adheridas deben implementar. En caso de un accidente del trabajo, se define que accidente fatal es aquel accidente que provoca la muerte del trabajador de forma inmediata o como consecuencia directa del accidente, pudiendo ocurrir en estos 4 casos: en el mismo lugar de trabajo,
en el trayecto directo entre lugares de trabajo de la misma empresa, en el traslado a un centro asistencial o dentro de un centro asistencial posterior al accidente. Accidente grave del trabajo es aquel que genera una lesión a causa o con ocasión del trabajo y que cumple con alguna de las siguientes definiciones. Primero, provoca de forma inmediata la amputación o pérdida de cualquier parte del cuerpo. Segundo, obliga a realizar maniobras de reanimación frente a un paro cardiorrespiratorio. Obliga a realizar maniobras de rescate para ir en ayuda de él o los trabajadores afectados, ya sea que se encuentran desaparecidos o impedidos de salir por sus propios medios. Ocurre por una caída de altura de más de 1,8 metros. Ocurre en condiciones hiperbáricas. O que involucren a un número de trabajadores que afecta el desarrollo normal de una faena. ¿Qué debe hacer el empleador en caso de un accidente del trabajo? Debe suspender de forma inmediata todas las faenas afectadas y, de ser necesario, evacuar a los trabajadores del lugar cuando exista la posibilidad de que ocurra un nuevo accidente de similares características. El empleador deberá informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo y a la Secretaría Regional del Ministerio de Salud, CEREMI, y deberá entregar toda la información pertinente al caso: nombre y RUT del trabajador, razón social y RUT del empleador, dirección de ocurrencia del accidente, tipo de accidente fatal o grave y descripción de lo ocurrido. En la descripción de lo ocurrido, el trabajador afectado o los testigos presentes deberán entregar toda la información del accidente: lugar, hecho, materiales, objetos, personas que estuvieron presentes y fotografías también de los sucesos para poder analizarlos y hacer un informe de investigación de accidente. El empleador deberá, dentro de un plazo no mayor a 24 horas, declarar el accidente a través del formulario DIAT, que es una denuncia individual de accidente del trabajo que tiene que hacer el empleador al organismo que administra esta ley. El Decreto Supremo 40 aprueba el reglamento sobre prevención de riesgos profesionales. En este se especifica lo siguiente: el empleador tiene la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, de las medidas preventivas y de los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad de cada empresa. El empleador debe dar cumplimiento a las obligaciones antes referidas a través de los comités paritarios y los departamentos de prevención de riesgos. Al momento de contratar a un trabajador o de crear actividades que impliquen nuevos riesgos, cuando en la respectiva empresa no exista un comité paritario o un departamento de prevención de riesgos, el empleador deberá proporcionar la información correspondiente en la forma que estime conveniente y adecuada. Siempre que el trabajador realice nuevas tareas o sea reasignado a un nuevo puesto de trabajo, el empleador tiene la obligación de capacitarlo y de informarle de todos los riesgos y los métodos de trabajo correctos para que la persona no tenga un accidente en el trabajo. El contenido del reglamento interno está dividido en 5 partes. Principalmente tenemos el preámbulo, que contiene el objetivo de la norma y el mandato dispuesto por la ley 16.744. En su segunda causal tiene las disposiciones generales, que incluyen las normas de la empresa, los procedimientos de trabajo, los horarios, las instrucciones básicas de prevención de riesgos. En tercero tenemos las obligaciones tanto del trabajador como de la empresa. Tenemos las prohibiciones también en el punto 4, que son todos los actos o acciones que no se permitirán durante el transcurso del trabajo o durante la estadía del trabajador en la empresa. Y por último tenemos las sanciones, que describen las multas que deberán ser otorgadas por el empleador hacia el trabajador por cada incumplimiento al reglamento interno de la empresa. Módulo 2. Proceso de gestión del riesgo. Definiciones. El peligro es la fuente que tiene el potencial para causar lesiones y deterioros a la salud. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra un evento y la severidad de que éste puede provocar hacia la persona tanto en lesión o deterioro de la salud. El peligro siempre va a estar presente porque es la fuente que tiene el potencial de causar el daño. El riesgo es cuando la persona se expone al peligro.
y este se mide a través de la probabilidad de exposición y la severidad de este. El incidente es un suceso que surge del trabajo o durante el transcurso de este que podría tener o tiene como resultado lesiones y deterioros a la salud. Del incidente se desglosan dos eventos. Tenemos el cuasi accidente, que es un incidente donde no se produce lesiones, y el accidente es el suceso que sí se produce lesiones. Frank Beer fue un científico que estudiaba la seguridad y salud en el trabajo. Él describe que por cada 600 cuasi accidentes existen 30 accidentes menores, 10 accidentes con pérdida y un accidente fatal. Principalmente en los 600 accidentes son las desviaciones que hay durante el trabajo, los eventos que no se les da mayor importancia, donde los actos de las personas o las condiciones del entorno no son favorables para poder realizar un trabajo, donde no se cumplen las inspecciones de seguridad, donde no se cumplen los reportes de seguridad, las observaciones, y por último donde existen algunos posibles eventos que tienen el potencial para causar una lesión a una persona pero no lo causa. Por cada 600 de estos eventos suceden 30 incidentes con pérdida menor, que requieren primeros auxilios o atención médicas, o pueden provocar daños a la propiedad, como en el caso de pérdidas de materiales de trabajo, pérdidas de elementos de protección personal, o el desgaste y el deterioro de los elementos con los que el trabajador realiza su trabajo diario. Por cada 30 incidentes menores hay 10 incidentes con mayor potencial, que esto ya son tiempo perdido porque el trabajador no puede ir a trabajar. Se le califica como un accidente del trabajo. Y por último, por cada 10 accidentes con pérdida mayor hay un accidente catastrófico. El modelo de causalidad dice que por las pérdidas, que son las ocurridas por el accidente, cuando ya sucede el accidente, pueden haber presencia de causas. Estas causas son las inmediatas, que son las que producen el accidente. Y estas son dos: los actos inseguros y las condiciones inseguras. Los actos inseguros son producidos por la persona y las condiciones inseguras son producidas por el entorno. Las causas básicas son los factores que producen que sucedan los actos y las condiciones personales. Los factores personales pueden ser que la persona no sabe, no quiere o no puede. Y por último tenemos los factores del trabajo, que son el entorno del lugar donde la persona trabaja y la presencia de elementos con lo cual la persona tiene que estar presente durante su faena para poder realizar su trabajo. Y por último tenemos la falta de control, porque no hay programas de trabajo, no hay inspecciones, no hay cumplimiento, no hay estándares de seguridad. Y eso va a provocar las causas básicas. Las causas básicas producen las causas inmediatas. Las causas inmediatas los accidentes. Y por último tenemos las pérdidas. Las pérdidas pueden evaluarse en pérdidas hacia la persona. Pueden ser pérdidas físicas o psicológicas. Pérdidas a la propiedad, que son económicos, legales, o también a la imagen corporativa. O pérdidas al proceso, porque pueden haber pérdidas tanto en el ámbito ambiental, en la funcionalidad de la empresa, o también en sus sistemas de gestión. Los accidentes son donde la persona ha tenido contacto con los elementos. En este caso tenemos caídas, tenemos tropezones, contacto con energía eléctrica, proyección de partículas, aprisionamiento, atrapamiento también, contacto con fuego, golpes, caídas a mismo y a distinto nivel. El no saber usar los elementos de trabajo, como en el caso de los materiales peligrosos, materiales tóxicos o materiales que son altamente inflamables. Los cuasi accidentes son cuando la persona realiza actos o condiciones subestándar, que si bien no producen un daño, en otras circunstancias pueden y tienen el potencial de causar un daño. Como cuando caen objetos desde altura y no tienen contacto con alguna persona. O inclusive el trabajar con una grúa horquilla inclinada hacia un costado para poder hacerle otro tipo de operaciones. Las causas inmediatas nosotros podemos verlas en los actos inseguros
como en la imagen que se observa, vemos que en un centro de cultivo falta el tapabutillo de los pasillos. Y la persona puede transitar, inclusive se le puede quedar atrapado parte o la extremidad completa del pie. Y en las condiciones inseguras son los factores del entorno donde podemos ver que hace falta las protecciones, los resguardos de las máquinas o la señalización que indica que ahí hace falta un elemento para poder transitar de forma segura. Las causas básicas eran los factores personales. La persona no sabe por falta de conocimiento o por falta de información. La persona no puede por aptitudes físicas, psicológicas, o la persona carece en el momento de concentración, o la persona no quiere porque no le gusta el trabajo, por falta de motivación, o inclusive por algún problema personal que motiva a la persona a no querer respetar las normas de seguridad. Observamos también en la imagen un factor del trabajo, que en este caso es un objeto filoso que puede provocar una amputación o inclusive un corte mayor en la extremidad superior. Falta de control. Podemos observar aquí como un brazo hidráulico cae hacia un pasillo lateral de un pontón, provocando rotura de una malla pajarera y provocando también inestabilidad para las personas que trabajan en el mismo centro. Esto también es considerado una contingencia debido a que un brazo hidráulico en un pontón puede provocar también el hundimiento de una parte o parcial completa de un centro de cultivo. Eso es producido por la no verificación de los elementos con los que se trabaja, por no aplicar listas de chequeo para corroborar el perfecto funcionamiento, o por no hacerle las mantenciones preventivas y correctivas a los elementos de trabajo. Primera etapa, identificación de los peligros. Para poder identificar los peligros tenemos que observar detenidamente el lugar de trabajo, identificar los actos inseguros o las condiciones inseguras. Y por último hacemos la evaluación de los riesgos, donde nosotros consideramos la severidad y la consecuencia que tiene el potencial para nosotros causarnos un daño. Plan de contingencia. Prevención y combate de incendios. A continuación veremos un video de prevención y combate de incendios. Prevención y lucha contra incendios. Al estudiar y aplicar los contenidos de este curso, usted será capaz de reconocer cada una de las características y fases de los incendios en un barco. En esta unidad de aprendizaje se tratará el tema ¿qué hacer en caso de incendio? En la lucha contra incendios en un buque, la previa organización de las personas tripulantes es la causa del éxito con que se superan estos eventos. Organizar a la tripulación significa, en este caso, hacer grupos operativos con funciones distintas que puedan trabajar en conjunto en caso de incendio. Uso de extintores. En caso de combatir el fuego, utilice el o los extintores adecuados. Los extintores tipo A se utilizan en papel, madera, plásticos y tejidos, entre otros. Este tipo de extintor actúa por enfriamiento. Los extintores tipo B combaten el fuego provocado por líquidos y sólidos altamente inflamables, tales como agua ras, gasolina, alcohol, cera y grasa. Actúan impidiendo la acción química en cadena. Los extintores tipo C actúan contra fuegos provocados por electricidad. Impiden la conducción de la corriente eléctrica. Recuerde nunca utilizar agua para apagar fuegos provocados por electricidad, pues el agua es un excelente conductor de la misma. Esto podría agravar la situación y poner en riesgo su vida y la de las demás personas. Los extintores tipo K pueden ser utilizados en la extinción de fuegos de aceites vegetales o grasas animales no saturados. Manejo del extintor. Paso 1. Compruebe el buen funcionamiento de cada parte del extintor a suficiente distancia del fuego.
Paso 2. Aplique el agente extintor sobre el fuego a la mínima distancia posible para aumentar la concentración del chorro. Paso 3. Proyecte el chorro a la base de las llamas, punto donde se produce la reacción química de la combustión. Si logra extinguir el fuego, se recomienda agotar todo su contenido, con el fin de evitar que vuelva a propagarse. Si es posible, el ataque debe producirse utilizando varios extintores, creando un frente contra las llamas. En fuegos provocados por aparatos eléctricos es muy importante desconectar primero que todo la fuente de energía. Recuerde siempre tener a la vista el fuego. Nunca le dé la espalda, esto para librarse de quedar atrapado. Recuerde que aunque el fuego esté apagado, debe vaciar todo el extintor. Si el fuego es incontrolable, abandone el lugar y llame a los bomberos. No arriesgue su vida. Prevención y lucha contra incendios. Al estudiar y aplicar los contenidos de este curso, usted será capaz de reconocer cada una de las características y fases de los incendios en un barco. En esta unidad de aprendizaje se tratará el tema procedimiento en caso de incendios en espacios confinados. Apagar un incendio en un lugar confinado es muy distinto que apagarlo en un lugar abierto. En primer lugar, los equipos de intervención tienen que llegar al punto de origen del fuego, lo cual significa, generalmente, avanzar desde arriba hacia abajo hasta el interior del barco. Es decir, en dirección contraria a la expansión natural del calor y el humo. Si el fuego se detecta a tiempo, la tripulación puede evitar daños mayores, tomando medidas inmediatas. Un recinto confinado es cualquier espacio con aberturas limitadas de entradas y salidas y ventilación natural desfavorable, en el cual pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables. O bien, tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebida para una ocupación continuada por parte de la tripulación. Los riesgos en estos espacios son múltiples, ya que además de la acumulación de sustancias tóxicas, inflamables y escasez de oxígeno, se añaden los ocasionados por la estrechez, postura de trabajo, iluminación limitada, entre otros. Una característica de los accidentes en estos espacios es la gravedad de sus consecuencias, tanto de la persona que realiza el trabajo como de las personas que la auxilian de forma inmediata, sin adoptar las necesarias medidas de seguridad. ¿Cuáles son los espacios confinados en una embarcación? Bodegas y tanques de carga. Los dobles fondos. El cuarto de máquinas. Tanques de agua, tanques de combustible, entre otros. Procedimiento en caso de incendio en lugares confinados. Paso 1. Dar aviso. ¡Capitán! La persona que identifique el incidente o conato deberá avisar de inmediato al capitán. ¡Capitán! ¡Capitán, se está quemando algo! Ya sea de viva voz o tocando el pulsador de alarma más cercano. Capitán, hay un incendio en el cuarto de máquinas. El llamado general de emergencia contra incendio será el timbre o alarma general continua. Paso 2. Identificar el tipo de fuego. Fuego clase A. Materiales sólidos. Fuego clase B. Líquidos, grasas y gases. Fuego clase C. Equipo eléctrico bajo tensión. Fuego clase D. Fuegos de metales y aleaciones. Fuego clase K. Fuegos de aceites vegetales o grasas animales no saturados que se generan comúnmente en las cocinas. Paso 3. Identificar el tipo de elemento para combatir el fuego. Sólidos. Se combaten con agua. Líquidos. Se combaten con espuma y CO2. Gases con polvo químico. Eléctrico con polvo químico CO2. Recuerde nunca utilizar agua con líquidos inflamables.
ni espuma o agua en incendios de origen eléctrico. Paso 4. Utilizar el equipo personal adecuado. Máscara respiratoria, traje de aproximación al fuego y el equipo correspondiente apaga incendios. Paso 5. Bloqueo de energía. Todas las fuentes de energía potencialmente peligrosas deben ser desenergizadas y bloqueadas antes de la entrada al espacio confinado, de manera que el equipo no pueda encenderse accidentalmente. Paso 6. Ingreso y ataque. Mantenga el extintor en forma vertical y quite el pin. Apunte hacia la base del fuego. Apriete la manigueta del extintor y haga un movimiento de barrido con él, de manera que pueda detener la expansión del fuego. ¿Cuáles son los riesgos en un espacio confinado? Aire deficiente, Mala visibilidad. Dificultades de comunicación. acceso limitado. Recomendaciones para evitar incendios. Abrir puertas o escotillas de acceso a motores antes de ponerlos en marcha. Mantener limpia y ventilada la centina. Verificar el buen estado de mangueras y tuberías de alimentación de combustible. El tubo de venteo del barco debe estar libre para que ingrese el aire al cuarto de máquinas. Tener aislados con material antiincendios los tubos de escape de gases calientes del motor. Evitar la utilización de nafta o combustibles livianos para trabajo de limpieza. No dejar trapos embebidos con combustible cerca de motores u hornallas. Mantener la limpieza y verificación de pisos removibles de doble fondo y tanques de combustible. Mantener la instalación eléctrica en buen estado, con su correcta aislación y sus conductores seguros. Evitar chispas y recalentamientos. Tener máximo cuidado al fumar en la embarcación. Módulo 4. Manejo manual de carga. A continuación veremos un video del correcto procedimiento de manejo manual de carga. La manipulación manual de cargas es cualquier operación de transporte o sujeción de materiales a través del levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento de cargas. Durante el manejo manual de cargas, pudieran presentarse lesiones musculares al no realizar correctamente el levantamiento. Por lo tanto, debes conocer y aplicar algunas técnicas seguras para el levantamiento de cargas. Apoya tus pies firmemente en el suelo y separa tus botas a 50 centímetros una de otra. Al momento de levantar una carga del suelo, flexiona tus caderas y rodillas manteniendo siempre tu espalda recta. Al momento de transportar materiales de pie, nunca gires el cuerpo mientras estás manipulando una carga pesada. Esto podría generar fuertes lesiones musculares. No levantes cargas con un peso excesivo que sobrepase tus capacidades físicas. Al momento de trasladar objetos, mantén la carga tan cerca del cuerpo como sea posible. Esto facilita la capacidad de desplazamiento. Al trasladar objetos por arrastre, aprovecha el peso de tu cuerpo de manera efectiva para empujar los objetos o tirar de ellos. No levantes una carga pesada por encima de la cintura en un solo movimiento. Siguiendo todos estos pasos, podrás evitar lesiones que comprometan tu salud y rendimiento. Cumple las normas de seguridad y salud. Tu bienestar es nuestra prioridad y tu responsabilidad. Módulo 5. Exposición a radiación UV solar.
La radiación UV de origen solar es un tipo de onda electromagnética que viaja desde el Sol hacia la Tierra. Se produce entre septiembre y marzo durante las 10 y las 17 horas, teniendo su mayor máxima intensidad entre las 13 y las 15 horas. La exposición a este riesgo provoca daños a la piel y a los ojos, principalmente quemaduras, lesiones oculares, envejecimiento prematuro de la piel, cáncer a la piel, fatiga ocular, fatiga visual, cansancio, deshidratación. A continuación vemos una tabla de índice UV, donde los índices 1 y 2 se consideran bajos, se puede circular al aire de manera libre. De 3 a 5 tenemos una exposición de índice a nivel moderado, donde se recomienda el uso de los elementos de protección personal, como son el gorro legionario, bloqueador solar, anteojos de radiación UV y en lo posible caminar por áreas sombreadas. De 6 en adelante tenemos un índice de exposición muy alto, por ende es obligatorio el uso de elementos de protección personal y no exponerse durante las 10 y las 2 de la tarde al sol de forma directa. Las medidas preventivas para evitar la exposición a radiación UV es mantenerse durante el trabajo en la sombra, evitar trabajar por muchas horas expuestas durante la jornada, uso de ropa con protección UV, que sean camisas manga largas, pantalón largo y zapatos cerrados. Uso de lentes con filtro de radiación UV de color oscuro. Agua potable y fresca para el consumo y un uso de protector solar con un factor mínimo de 40 fps. Módulo 6. Uso y cuidado de los elementos de protección personal. ¿Qué son los elementos de protección personal? Es todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano en todo o en parte de riesgos específicos de accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. De acuerdo con el Decreto Supremo 594 del Ministerio de Salud, en el artículo 53, el empleador deberá proporcionar a todos sus trabajadores libre de costo los elementos de protección personal adecuados al riesgo a cubrir y el adiestramiento necesario para su correcto empleo, debiendo además mantenerlos en perfecto estado de funcionamiento. Por su parte, también el trabajador deberá usarlos en forma permanente mientras se encuentre expuesto al riesgo. Los elementos de protección personal se dividen en protección para la piel, para la cabeza, auditivos, oculares y de rostros, vías respiratorias, manos y brazos, tronco y abdomen, pies y piernas y la ropa de protección. El casco de seguridad proporciona una protección para caídas de objetos o para golpes también sobre los 2000 impactos. El barbiquejo ayuda a mantener los cascos de seguridad puestos de forma correcta en la cabeza. Los lentes de seguridad se pueden dividir en antiparras de color oscuro para la radiación UV de filtro UV, solo para la radiación solar, y tenemos también los lentes de seguridad que son las antiparras claras para la proyección de partículas. Los fonos auditivos tenemos los de copa y los que son también de goma. Ambos entregan diferente protección para el ruido. Los guantes de seguridad tenemos guantes de escarnio, guantes para partículas más pequeñas, para trabajos más minuciosos y para trabajos más forzados, como también para la soldadura. Las botas de seguridad son antideslizantes, especialmente para los trabajos en centros de cultivo, para evitar la caída o el deslizarse producto del oleaje o también de la presencia de óleo o de aceites en los mismos pasillos. El overol es de tenida completa, especialmente para la exposición a la radiación UV. Los trajes de agua también tienen que ser especialmente para la cantidad de 5.000 mililitros de agua de lluvia. Los trajes térmicos también tienen que ser impermeables y en lo posible proporcionar una protección al frío. La primera capa también. El gorro legionario tiene que ser completamente para la radiación UV.
Este tiene que ser adaptable también para los cascos, bloqueador solar y por último la ropa de trabajo, que es para la exposición a la radiación UV. Los elementos de protección personal siempre deben mantenerse guardados en lugar fresco, seco, limpio, libre de polvo, libre de humedad y libre de cualquier otro elemento que pueda provocar que se deteriore o se gaste o tenga presencia de hongos el elemento. Importante siempre guardarlos limpios y guardarlos secos, desinfectarlos después de su uso y lavarlos durante una frecuencia muy aproximada para evitar también los malos olores o presencia de hongos o de humedad en la ropa de trabajo. Se debe de desechar los elementos de protección personal en basureros y en contenedores que sean apropiados para este fin. Y en lo posible es que se guarden en casilleros o en roperos o en lugares que sean completamente limpios. Módulo 7. Supervivencia en el mar. A continuación veremos un video de supervivencia en el mar Hombre al agua. En esta unidad de aprendizaje se tratará el tema Hombre al agua y maniobras de rescate. Técnicas de hombre al agua. La caída de una persona al agua es un caso de emergencia, en el cual la rapidez de actuación por parte de las personas rescatistas es fundamental. Lo primero que se debe hacer es sonar la alarma de hombre al agua, que consiste en 3 pitadas largas. Acto seguido, debe gritarse con fuerza hombre al agua, especificando la banda por donde cayó la persona. ¡Hombre al agua por la banda de estribor! Inmediatamente deben lanzarse los aros salvavidas por la misma banda por la cual cayó la persona. Y al mismo tiempo realizar las maniobras de hombre al agua. Circunstancias de la caída de una persona al agua. Si es de día o de noche, condiciones del tiempo, si alguien se ha dado cuenta pronto de la caída, tipo de embarcación y si la persona caída sabe nadar. ¡Hombre al agua, capitán! Capitán, hombre al agua por el lado exterior. La mejor condición es cuando vemos a la persona caer. En este caso, se debe meter el timón a la banda de caída para liberar al náufrago de la hélice. Detener el motor para librarle de la succión. Arrojar inmediatamente un aro salvavidas o un chaleco salvavidas. Maniobras de rescate. Curva de evolución. Una vez que la persona cae al agua y se da la voz de hombre al agua, se debe meter todo el timón en la banda de caída para hacer la curva de evolución. Al haber caído a unos 270 grados, el náufrago debe aparecer por la proa. Método de Boutakov. Se debe meter todo el timón a la banda de caída de la persona, hasta que la proa caiga 70 grados. Luego, se debe meter todo el timón a la banda contraria y quedarse navegando en rumbo opuesto al que veníamos. La embarcación deberá pasar por donde cayó el náufrago. Método del minuto. Este método se considera útil en el caso de perder de vista al náufrago al hacer la evolución. Consiste en mantenerse en rumbo opuesto durante 1 minuto. Después se debe meter el timón a la misma banda por donde cayó la persona. Al quedar el rumbo igual al que se llevaba, cuando la persona cayó al agua, se aminorará la velocidad. El náufrago debe aparecer por la proa o muy cerca de la misma. Método Williamson.
Es uno de los métodos más utilizados. Se considera útil y sencillo. Aprovecha la línea de derrota inicial y funciona con una visibilidad deducida. Una vez que la persona cae al agua y se da la voz de alarma, se mete el timón a la banda de caída de la persona. Tras desviarse 60 grados del rumbo inicial, se meterá todo el timón a la banda opuesta. Cuando el buque haya puesto proa, a 20 grados del rumbo contrario al que se llevaba, cuando cayó la persona al agua, se pondrá el timón a la vía, hasta hacer caer el barco hacia ese rumbo contrario. El náufrago debe aparecer por la proa o muy cerca de la misma. Aquí se concluye esta unidad de aprendizaje. En ella se trataron los temas hombre al agua y técnicas de rescate. A continuación veremos un video de primeros auxilios básicos. Lo que tenemos que hacer ante una situación en la cual haya víctimas, lo fundamental es seguir el protocolo PAS. PAS quiere decir proteger, alertar y socorrer. Es una forma de actuar que debemos tener siempre presente cuando haya una víctima del tipo que sea. La P es de proteger, porque lo fundamental es la seguridad, siempre. No podemos acercarnos a una víctima a menos que nos encontremos en una situación al menos con los riesgos controlados, porque hay que evitar ante todo convertirse en una nueva víctima. Lo que hay que valorar siempre es tres cosas: el nivel de conciencia, la situación respiratoria y los signos de shock. Una vez hecha esta evaluación de la situación de la persona, hay que alertar, es fundamental la alerta. Hay que llamar al 112, que es el teléfono único de emergencias para toda Europa, incluso si tenemos que abandonar a la víctima. Por lo tanto, evaluamos a la víctima, alertamos y luego, hasta que llegue la ayuda, socorremos. La S de socorrer. Bueno, pues vamos a ver el primer caso, que es el de un compañero que se desploma delante de nosotros. Entonces, siempre, antes de acercarnos a él, tenemos que comprobar que estamos en una situación segura, que el escenario es seguro. Una vez comprobada la seguridad del medio, nos acercamos y comprobamos el nivel de conciencia. Para ello llamamos y estimulamos a la víctima: Rafa, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y entonces, si no responde, es una persona que está inconsciente, es un signo de gravedad. Por lo tanto, tenemos que pedir ayuda a las personas presentes que haya, porque no vamos a poder nosotros solos con esta situación. Una vez hecho esto, tenemos que ver si respira. Para ello nos fijamos en sus movimientos respiratorios. Nos acercamos, hacemos primero la maniobra frente-mentón, que es poner nuestra mano en su frente si la víctima no es traumática, nuestros dedos en su mentón, y hacemos una hiperextensión de la cabeza, repito, siempre y cuando no sea una víctima traumatizada. Una vez hecho esto, acercamos nuestra oreja a su nariz para oír y sentir la respiración y ver si tiene movimientos respiratorios. Si esta persona no tiene movimientos respiratorios, entonces se encuentra en una situación de parada cardiorrespiratoria. Entonces hay que alertar, hay que pedir ayuda, porque nosotros no vamos a poder conseguir que esa persona se reanime. Una vez hecho esto, empezamos la RCP, que consiste en poner nuestras manos en el centro del pecho, entrelazadas con el canto de la mano. Tenemos que nuestro hombro ponerlo vertical a las manos y hacer compresiones basculando el peso de nuestro cuerpo sobre su pecho. Hay que conseguir bajar el esternón con una frecuencia de entre 100 y 120 compresiones por minuto. Ahora, con la época COVID y previamente al testigo, no se le exige que haga ventilaciones, pero siempre es mejor si se puede hacer 30 compresiones y 2 ventilaciones. Las ventilaciones se llevan a cabo también realizando una maniobra frente-mentón, pinzando su nariz, y sellamos nuestra boca con su boca y hacemos 2 insuflaciones o 2 intentos de insuflación. Si no nos sale bien, hacemos igual 2 intentos y hacemos 30 compresiones y 2 insuflaciones. 30 compresiones y 2 insuflaciones. Y como dije antes, si no queremos hacer insuflaciones, hacemos solo compresiones hasta que llegue la ayuda especializada. En el caso de que nos encontremos a una víctima inconsciente pero que respira, lo que tenemos que hacer es la posición lateral de seguridad, que tiene por objetivo mantener la vía aérea abierta, porque cuando una persona está inconsciente, la lengua, que es un músculo, se queda flácida, cae hacia atrás y puede obstruir la vía aérea.
Con esta maniobra, además de mantener la vía aérea abierta, en el caso de que vomite, no va a aspirar el contenido gástrico, con lo cual es fundamental para una persona inconsciente, ya que puede fallecer por causas evitables. Entonces, una vez comprobada que la víctima respira, lo que vamos a hacer es colocar el brazo más próximo a nosotros en ángulo recto y el otro brazo detrás de su oreja. La rodilla, que está más alejada, la ponemos en ángulo recto y con nuestra mano en el hombro y en su rodilla le giramos hacia nosotros, de tal forma que se quede estable, apoyado en su rodilla y con la cabeza en la mano. Y siempre reevaluaremos a la víctima, comprobando que sigue respirando. En el caso de que deje de respirar, le pondremos boca arriba y empezaremos a hacer RCP. Siempre reevaluando y siempre pendientes de la víctima hasta que llegue la ayuda. Vamos a ver en este caso lo que hay que hacer cuando una víctima tiene un accidente con un traumatismo grave. Como siempre, nos aseguraremos de acercarnos en condiciones de seguridad porque donde hubo un accidente puede haber otro. Entonces hacemos lo mismo, nos acercamos, comprobamos el nivel de conciencia. Rafa, ¿qué tal estás? Te vamos a ayudar y si está inconsciente nos fijamos si respira. En el caso de que respire, al ser un paciente politraumatizado con una sospecha de lesión medular hasta que se demuestre lo contrario, porque tenemos siempre que evitar agravar las lesiones, dejaremos a la víctima como está y la reevaluaremos continuamente. Pero en el caso de que esta persona no respire, tenemos que poner la boca arriba para abrirle la vía aérea e intentar evitar una de las causas de muerte evitables en el politrauma, que es la obstrucción de la vía aérea. Pero para ello necesitaremos a un compañero para hacer lo que se conoce como la movilización en bloque. La persona que dirige la maniobra se coloca a la cabeza para realizar el control cervical y evitaremos que su cuello se mueva. Y la otra persona alineará las extremidades, tanto brazos como piernas, y posteriormente pondrá su mano en el hombro y la otra en la cintura. A poder ser, si hay dos personas para la movilización en bloque, mejor. Entonces, a la de 3 se pondrá en posición lateral. 1, 2 y 3. Recolocamos la rodilla y a la de 3 en posición de cúbito supino. 1, 2 y 3. Ahora que está boca arriba, lo que hacemos es la sulusación mandibular para abrir la vía aérea y evitar que la lengua obstruya el paso del aire, que es simplemente proyectar el ángulo de la mandíbula hacia adelante. Esto es, y es el equivalente a la maniobra frente-mentón en un paciente politraumatizado. Y esperamos a que llegue la ayuda y comprobamos si después de esta maniobra vuelve a respirar. Si no respira, comenzaremos RCP. En el caso de una fractura, no es mucho lo que vamos a poder hacer. Si es una fractura de un brazo, podemos hacer un cabestrillo para evitar que la extremidad pese y así limitar un poco el dolor. Si tenemos un analgésico como paracetamol o ibuprofeno, siempre es útil para aliviar este dolor. Entonces, con una venda elástica, que es algo que siempre hay que tener en nuestro botiquín, simplemente arrollamos la extremidad y la llevamos al cuello. Sin más, de tal forma que ya no le pese la extremidad y pueda liberar su brazo. Con unas tijeras cortamos el sobrante y ya está. Es muy sencillo. Si es una pierna la que está rota, pues allí simplemente tendrá que quedar en el sitio la víctima y esperar a ser rescatada. En el caso de una herida con una hemorragia importante, hay que tener en cuenta que la sangre es muy escandalosa y que es muy difícil que nadie se desangre con una herida con sangrado externo, salvo que sea en los grandes vasos como las carótidas o las femorales. En cualquier otro punto es raro que la hemorragia sea importante, aunque veamos mucha sangre. Lo que tenemos que hacer únicamente es, con un paño limpio o si es posible con gasas, que conviene tener en nuestro botiquín, es comprimir la zona de la hemorragia con 2 dedos a poder ser para que la presión sea más eficaz. Se realiza con presión y con ello la gran mayoría de las hemorragias se van a controlar. Una vez que deja de sangrar, con nuestra venda elástica haremos un vendaje de tal forma que mantenemos la presión sobre el punto.
Hay que llevar también un poco de esparadrapo para cerrar el vendaje. Bueno, vamos a ver qué tenemos que hacer en el caso de una hemorragia masiva, generalmente por una amputación de una extremidad, que como digo, es raro que alguien fallezca desangrado. Pero en ese caso tenemos que saber hacer un torniquete. Con el vendaje elástico que usamos antes y con cualquier objeto alargado como un bastón de trekking, podemos hacer un torniquete que en el caso de una amputación de una extremidad, de la extremidad inferior, lo haremos por encima de la rodilla y en el caso de la amputación del brazo por encima del codo. Si es una amputación de la pierna, por ejemplo, del pie, el torniquete lo haremos igualmente por encima de la rodilla porque es donde mejor se comprime. Entonces, con el vendaje elástico lo haremos de esta forma. Dejaremos un buen trozo sobrante, empezaremos a enrollar la zona y haremos un nudo, sin más, un nudo simple. Colocaremos el objeto alargado, haremos otro nudo por encima y el efecto del torniquete se consigue girando el objeto alargado hasta que ceda la hemorragia. Como el objeto alargado tenderá siempre a volver a su posición, hacemos un nudo en la parte anterior del objeto alargado y así anotamos la hora a la que pusimos el torniquete y comprobamos que no se mueva. En el caso de un golpe de calor, una situación peligrosa y potencialmente letal para una víctima, tenemos que fijarnos siempre en dos cosas. Si la persona está inconsciente, que es un signo de gravedad muy importante en el caso de un golpe de calor, y si suda. Una persona que no suda es una persona que tiene sus mecanismos de control de temperatura abolidos, lo cual es otro indicador de gravedad. Lo que tenemos que hacer es evitar que esté al sol, si es posible, quitarle la ropa y mojarla, porque el agua conduce muy bien el calor y es un mecanismo muy útil para enfriar. Se puede mojar todo el cuerpo, si tenemos hielo, ponerlo en la zona de grandes vasos, como pueda ser la zona de las carótidas, de las axilas o de las ingles, y también en la cabeza, porque en la cabeza se pierde un 20% de calor. Hay que enfriar a la víctima lo antes posible. Se puede usar una manta térmica que también es útil para una insolación. ¿Y por qué? Porque sirve tanto para una insolación, un golpe de calor, como para una situación de hipotermia. Tiene dos partes, la anaranjada y la plateada. La plateada es aluminizada y el objetivo que tiene es hacer repeler como un espejo la radiación solar. Y por eso una persona víctima de un golpe de calor sirve para aislarla del sol. Por lo tanto, la pondremos con la parte plateada hacia afuera y así podremos evitar que los rayos de sol incidan directamente sobre la víctima. Lo que tenemos que hacer es calentar a la víctima y para ello primero tenemos que aislarla del frío, después quitar cualquier prenda que esté mojada y ponerle ropa encima, ropa en capas a poder ser, porque cuantas más capas, el aire que está contenido entre las capas sirve para preservar el calor. Y luego en la parte exterior se puede poner una manta térmica con la parte plateada hacia el paciente, porque así se evita la pérdida de calor por radiación, que es la principal pérdida de calor. La parte plateada de la manta térmica hará rebotar esa radiación hacia el paciente, de tal forma que se minimiza la pérdida de calor. Módulo 9. Procedimiento de traslado en embarcación. Es la planificación adecuada de los trayectos a recorrer, respetar las señales y normas del tránsito, y la realización periódica de mantenciones al vehículo. Por eso, al momento de conducir, considere los siguientes consejos. Peligros habituales: falta de planificación de las rutas o trayectos, desplazarse sobre la velocidad permitida y sin considerar los niveles de visibilidad, no respetar la regla de los 3 segundos, conducir bajo la influencia de alcohol, drogas o bajo condiciones emocionales y físicas alteradas. Falta de verificación de las condiciones del vehículo, por ejemplo, limpieza de parabrisas, estado de los neumáticos, niveles, entre otros. No señalar las maniobras de viraje, cambios de pistas y situaciones de emergencia. Adelantar en línea continua, con baja visibilidad y o con presencia de vehículos en la dirección contraria. En caso de motocicletas y bicicletas,
no uso de los implementos básicos para la conducción de este tipo de vehículos. Realizar detención en lugares no habilitados o poco seguros, así como también no utilizar triángulos que adviertan su presencia, el equipo o herramienta en movimiento. Falta de evaluación de ruta, desconociendo los tiempos máximos y mínimos de llegada. Factores ambientales como lluvia, niebla, nieve, entre otros. Mal estado mecánico y o accesorios del vehículo. Conductores y peatones ebrios. Ausencia de cruces peatonales, además de la falta de señalización en la vía. Algunas de las recomendaciones para el trabajador son: siempre planifique el viaje, evite desplazarse. Siempre planifique el viaje, evite desplazarse deprisa. Si existe evaluación de ruta, pongan atención a los peligros y medidas preventivas para evitar los accidentes. Mantenga la velocidad bajo los límites permitidos, reduciéndola a medida que baje la visibilidad. Esto ayudará a que pueda responder en caso de un imprevisto o de emergencia. Mantenga 3 segundos de seguimiento con respecto al automóvil que le antecede. Conduzca bajo condiciones físicas y psíquicas que permitan mantener la atención a las condiciones y responder rápidamente en caso de imprevisto o emergencia. Adelantar es una maniobra de alto riesgo. Evalúe variables como tiempo, distancia con el vehículo que le antecede. Señalice siempre y aumente hasta la velocidad permitida. Jamás adelante en línea continua, curvas, puentes, túneles o zonas de escuela. Revise semanalmente el vehículo que conduce, indispensablemente el estado y presión de los neumáticos. Y en caso de desplazamiento nocturno, siempre mantenga limpio el parabrisas. Si viaja en bicicleta, siempre utilice sus elementos de protección personal. Evite transitar entre los vehículos, ya que podrían no verlo y causarle un accidente. Siempre que se desplace el interior de un vehículo, use sus elementos de protección personal. Verifique el estado correcto de los cinturones de seguridad del vehículo. Procedimiento de traslado en embarcación o en panga. Siempre al subirse a una embarcación, ponga especial atención al momento de subirse en esta. Corrobore el correcto funcionamiento de los amarres y también haga una pequeña inspección al chaleco salvavidas. La inspección visual debe incorporar la visión de si se encuentra en buen estado el material flotante, las cintas de amarre, las costuras se encuentran en buen estado y el sistema de ajuste se encuentra también en buen estado. Las embarcaciones suelen presentar amarras sueltas, presencia de óleo, de sustancias, suciedad y desorden. Es muy importante que durante el trayecto de la embarcación todo el personal esté al interior de esta de forma ordenada. Evite sacar partes de sus extremidades, en especial las manos, fuera de la embarcación. Evite cualquier desorden o movimientos bruscos dentro de la embarcación. Evite hacer maniobras fuera de la embarcación, como tocar el agua o mirar hacia afuera. Al llegar la embarcación a su destino, evite en todo momento sacar las extremidades fuera de esta. Las embarcaciones suelen colisionar o suelen chocar con artefactos navales o con otras embarcaciones, por eso preste mucha atención al momento de descender de esta. Procure siempre usar sus elementos de protección personal, guantes de seguridad para poder hacer las maniobras de amarre de la embarcación hacia el muelle, hacia el puente o hacia la embarcación. Cuando presencie mal tiempo, es muy importante mantenerse fijo en la embarcación.
Evite en todo momento los movimientos bruscos y los movimientos forzados dentro de la embarcación. A continuación presentaremos una vista panorámica de un centro de cultivo. Actualmente estamos en el sector Huelmo, que queda a mitad de camino entre Puerto Montt y Calbuco, por el camino costero. Es uno de los centros más antiguos que tiene la compañía en operación. Un centro de cultivo es una unidad productiva de engorda, en donde recibimos peces de 140 gramos y los cosechamos a 5,5 kilos promedio. Generalmente el ciclo dura de 14 a 16 meses, son jaulas de 40 por 40 metros cuadradas, cada jaula tiene 97.000 peces, tenemos un sistema de alimentación centralizado, con monitoreo en cada una de las jaulas, con cámaras de monitoreo. Uno de los costos más relevantes de la producción es el alimento y se monitorea la alimentación para evitar la pérdida de alimentos. Tenemos que cuidar nuestras concesiones, ese siempre es nuestro bien, nuestro activo más preciado. Antiguamente, años atrás, 5 o 6 años atrás, nosotros para poder estimar la tasa de crecimiento, la tasa de conversión, teníamos que hacer un manejo con los peces en los cuales, mediante un arte de pesca, atrapábamos un grupo de peces y los sometíamos a un muestreo. Pesábamos uno a uno cada uno de los peces. Y esa actividad fue reemplazada por este bioestimador. Es un equipo desarrollado en Noruega y que permite escanear a los peces en el momento en que pasan a través de él. Esto es un ROV, es una especie de submarino con cámara. Es operado por don Rodolfo,
Baeza, que tiene mucha experiencia en redes porque él en su vida fue marino y buzo de la Armada. Él nos presta un servicio que es de operador de este ROV y nos ayuda en lo que significa la revisión de las peceras, de las redes loberas y del estado general de los peces. Este equipo es capaz de sumergirse por 150 metros de profundidad y además permite con este artefacto que está adherido a poder ayudar a la extracción de la mortalidad. Bueno, la industria del salmón es una industria clave en el sur de Chile. Está dentro del segundo o tercer lugar respecto a los ingresos con respecto a los ingresos no cobre. Por lo tanto, tiene un carácter relevante en términos de la generación de empleo, generación de conocimiento y la importancia económica. Según cifras del año 2016, la producción del salmón atlántico debe haber rondado alrededor de las 550, 600.000 toneladas de salmón que fueron exportadas. Son miles de empleos y es el motor que ha permitido el desarrollo de la 10ª región, 11ª región, y ustedes han escuchado también que se está expandiendo también ahora a la 12ª región, pero es clave en el sur de Chile. Una vez instalado en el centro para realizar los trabajos, es muy importante poner especial atención en los elementos que están presentes en los módulos, respetar las señaléticas de seguridad y siempre usar de forma correcta los elementos de seguridad. Al momento de hacer levantamiento de discos desde el fondo, es importante que los movimientos sean de forma lenta. Use siempre sus guantes de seguridad para evitar la fricción y los cortes. Los posibles factores de riesgos a los cuales están expuestos los operarios son los dolores musculoesqueléticos, trastornos musculoesqueléticos y dolores en la zona lumbar. Es muy importante realizar pausas activas durante la ejecución de la faena. En los días de verano, durante septiembre y marzo, es obligatorio el uso de protección personal para la radiación UV. Uso de gorro legionario, protector solar y en lo posible el consumo de agua. A continuación veremos un video de cómo se opera una hidrolavadora. Accionar. Accionar. Fíjate acá. ¿Ya? Durante la faena de limpieza de las redes peceras y oloveras, el disco hace la limpieza de las mallas.